Como diría Mark Twain a uno de sus estudiantes, bueno, un grupo de estudiantes que los habían invitado a la universidad, me da pena darle una conferencia a ustedes que no me han hecho nada, de manera que no les voy a dar una conferencia sobre el tema. Y en efecto, el tema del libro que lo han tratado la doctora y Julio acá, es precisamente todas estas peripecias que su protagonista, que es Enrique Loynal del Castillo, que lo tenemos acá, ya de general, pero en aquel momento era un muchacho joven. Es algo realmente digno de admirar. Porque yo siempre he dicho, ¿no? Los cubanos de ayer no eran mejor ni peor que los de ahora, eran sencillamente cubanos. Y para mí el gran problema de Cuba es precisamente que está llena de cubanos. O sea, vamos a estar claros. Ese es el tema. Y yo creo que eso desde aquel entonces está allí, siempre, en nuestra historia. El caso es que Enrique Loynal del Castillo, junto a otras personas, grandes personalidades ricas de la ciudad, idea hacer un diseño de urbanización de la ciudad de Camagüey, o Puerto Príncipe, como le llamaban en aquel momento. La doctora me dice, ¿no?, sobre los temas y la nomenclatura que yo uso en el libro, y es precisamente, y yo le expliqué después en lo personal, que es que traté de mantener esa misma nomenclatura, hablando del príncipe, hablando de una serie de términos que se usaban en la época de la Grande, etcétera, que ciertamente hay que, en algún momento, bueno, pues, al que no es historiador, aclararle a qué se refiere la guerra grande, a qué se refiere, bueno, a la guerra chiquita, y esta serie de cuestiones, ¿no?, que hay que puntualizar en algún momento para las personas que no son, que no manejan el tema de la historia. Pues bien, Enrique Loynal del Castillo idea hacer este proyecto de urbanización de la ciudad, se lo presenta a las autoridades españolas. Las autoridades españolas le pareció muy bien, era todo una cuestión de unos tranvías que iban a correr por toda la ciudad, como si fueran los ómnibus modernos de hoy, pero bueno, en aquel entonces eran tranvías, y aprobaron el presupuesto para ese proyecto. Inmediatamente aprobaron. Le dieron el dinero a Loynal y le dijeron: vaya para los Estados Unidos y compre los tranvías y tráigalos para acá para empezar inmediatamente el proyecto. Todavía hoy por hoy existen en la ciudad de Camagüey todas esas líneas que son de aquella época, de cuando los tranvías de Loynal. O sea, la misma vía todavía está ahí, porque no hay tramos que están que no han podido arrancar. Bueno, pues Loynal del Castillo viene para los Estados Unidos. Esto parece un poco de novela. Y sinceramente, así de alguna manera está llevado el tema en el libro, y es lo fascinante y es lo que te atrapa, ¿no? A pesar de que va por acápites, por capítulos, como apartados, como le llamo yo, ya desde el punto de vista más técnico. Y llega a los Estados Unidos con todo su dinero y su proyecto, y había conocido, eso fue en el 94, había conocido a Martí hacía 2 años antes, y sabía que Martí estaba en su preparación de la guerra necesaria, como le llamaba él. Había fundado el Partido Revolucionario Cubano, que dicho sea de paso, cuando uso la palabra revolucionario en cualquiera de mis libros, hago la salvedad, o evito usarla, pero cuando la uso hago la salvedad y digo que es un revolucionario del siglo XIX para evitar las confusiones que existen con el término durante el siglo XX y, bueno, y hoy por hoy. Bueno, pues bien, Loynal va y se entrevista con Martí y dice: mira, vengo con este proyecto, vamos a aprovechar e introducir algunas armas allí, dentro de los tranvías, esconderlas, llevarlas para Cuba, y cuando empiece la guerra, pues ahí sencillamente ya está todo, ya está, por lo menos hay un parque militar ahí, ¿no? Porque una de las razones que daban los camagüeyanos y mucha gente en la isla es que no había armas ni había pertrechos de guerra para iniciar la lucha. Y así le callaban de alguna manera la boca a los que tenían estos argumentos, y aquellos patriotas de salón que también existían, los apaciguadores, o las personas que sí, mientras les seducía el tema de la patria o de la guerra, mientras fuera de lejos, pero cuando había algo que verdaderamente había ya que tomar acción, pues esto está malo, no, espérate un momento, no ha hablado tan despacio, ¿cómo es que voy a coger ahora el machete y me para la manigua? Eso no fue tan así, fueron muy pocos los que, por lo menos en la región camagüeyana,
de que tenían nombres sentados en la guerra del 68 que realmente se incorporaron a la Segunda Guerra que comenzó en el 95, bueno, la tercera, digamos así, en el orden cronológico, pero bueno, la guerra que había organizado Martí. Martí, después de tanto cavilar, junto con Gómez no estaba muy de acuerdo con el tema este de mandar armas. Y máximo porque, como decía la doctora, Enrique Leonel Castillo era un muchacho todavía, era muy impetuoso, era un tipo que reaccionaba rápido, o sea, tenía la mecha corta, como decimos al buen cubano, se explotaba rápido, y entonces le pareció aquello un poco loco de mandar unas armas para Cuba. Y bueno, después de tanto discutir aquello, decide que en efecto van a poner las armas, compran 200 fusiles Remington, que era lo máximo en aquella época, fusiles de repetición, y 50.000 cápsulas para esos fusiles. Estuvieron toda una noche, el señor de las Remington, uno de los managers, de los representantes de la Remington, es personalmente el que le lleva las armas a un almacén a las afueras de Brooklyn, donde tenían los tranvías que ya Loinaz había comprado. Y allí, pues junto con un par de muchachos más, desembarcan aquello y desarman los tranvías y comienzan a ponerle debajo de los asientos de los tranvías todos aquellos fusiles y todas aquellas cápsulas. Nada más cupieron 48.000 de las 50.000 que se habían comprado. Aquello, por supuesto, estaba premiado, los tranvías aquellos estaban premiados. Pero fíjense ustedes que esto es algo que voy detallando en el libro. La Pinkerton, que era una agencia de inteligencia norteamericana pagada por la Capitanía General de La Habana, estaba encima de Martí, de todos los revolucionarios y de todas las personas que simpatizaban con la idea de la independencia de Cuba. De manera que toda esta gente estaba fichado. Lo mismo Gómez en Santo Domingo lo tenían fichado, lo mismo cualquiera de los Pollo ahí en los Cayos también, a todos absolutamente se movían, iban a un café y reportaban, están en el café tal a tal hora. O sea, era una cosa increíble. Sin embargo, las peripecias y la inteligencia de Martí para llevar a cabo una misión como esta, como lo señaló la doctora, y yo lo cito ahí en mi libro, de que él solamente hablaba con la persona que tenía que hablar. Como decía, de mí nadie sabe un anís, sino el que tiene que cargar con él. Fíjense la manera en que este hombre concebía todas las cuestiones de la independencia de Cuba y de la guerra en absoluto secreto. Y entonces lograron burlar esa vigilancia de la Pinkerton y de la Davis Agency, que también era otra agencia norteamericana que había sido contratada por el cónsul español de Nueva York para vigilar también a los cubanos, más la inteligencia española que también estaba en New York y en Los Cayos reportando continuamente. De manera que fue bien enrevesado el tema, el asunto de cómo tratar de comprar estas armas. Las sacaron de madrugada de la fábrica, o sea, del lugar donde las compraron, las trasladan de madrugada. Luego, cuando arman aquellos tranvías a las afueras de Brooklyn, bajan por todo el Hudson, por una de las orillas, hasta donde estaba el vapor, que ya estaba alquilado también, y montan aquel cargamento. De manera que ninguno de estas personas de la inteligencia, ni norteamericana ni española, supo absolutamente qué fue lo que pasó. O sea, no supieron absolutamente. Eso le costó cabezas a muchísimos, porque cuando esas armas, o sea, después cómo se desarrolló la historia, pero cómo esto llegó de este punto a este punto. Si tenemos 150 gente en ese lugar, ¿de qué manera pasó eso por allí, no? Entonces, a la mañana siguiente, ya llega Loinaz del Castillo a la bahía de Nuevita con su cargamento. El capitán militar de allí, el gobernador militar, lo invita a almorzar a su mesa y lo felicita. Muy jocosamente le dice: óyeme, tremenda empresa esta, la que estás haciendo para urbanizar la ciudad. Te felicito. Y Loinaz, de una manera muy burlona, le dice: no, este es solamente el comienzo de otras y más grandes empresas. Claro, los tranvías aquellos venían premiados, llenos de armas. Incluso hay un momento en que están izando uno de los tranvías y se desprende una parte del tranvía, y él mismo tuvo que parar la carga, treparse él mismo y volver a atornillar todo aquello y volver a asegurarlo, porque si no se iban a caer todas las armas aquellas, y aquello sí, ahí mismo fusilado todo el mundo, hasta la aduana y todo el mundo. El caso es que logran
bajar la cargamento, y entonces le dice al gobernador militar que mira, que por favor, que estas obras hay que empezarlas ya, necesito que me dé el permiso para sacar esto de la aduana. Y el gobernador dijo, no hay problema, pues y le dio permiso, sacan aquellos cargamentos de la aduana, y se entrevista entonces Enrique Leonel del Castillo con el doctor Emilio Loace, que había sido coronel de la guerra anterior y ayudante personal de Ignacio Agramonte. Y luego en la Segunda Guerra llegó a ser jefe de Estado Mayor, si mal no recuerdo, en la Segunda Guerra, a las órdenes de Gómez, si mal no recuerdo. El caso es que este individuo, que era el presidente de la Junta Patriótica Camagüeyana, y que andaba por todas las esquinas hablando de que España había que sacarlo de Cuba, etcétera, cuando Enrique Leonel del Castillo habla con él, porque la orden terminante era que hablara con el doctor Emilio Loace, con el único, ni siquiera el marqués de Santa Lucía, que era el patriota de verdad insigne, se le iba a decir, se le iba a hablar de este tema de las armas. Y ahí en la región de Minas, en Camagüey, se reúnen y le dice Loinás a Emilio, aquí están las armas. ¿Qué pasó? Aquel hombre metió un brinco. Asustado, pero ¿cómo Martí hizo esto? ¿De qué manera? Está más loco Martí. Pero ¿cómo vamos a, qué hacemos con estas armas? No, ustedes están diciendo que no hay armas para la guerra. Mira, se está organizando y aquí están. O sea, los toma por sorpresa de alguna manera la noticia. Bueno, de alguna manera no, los toma por sorpresa. Y se asusta y dice, no, esa. Oye, pero Martí está loco, así le dice. Hay unas cartas que están cruzadas por ahí, porque voy documentando absolutamente todo con toda la documentación de la época que pude ir encontrando. Yo soy un poco un ratón de archivo, bueno, por lo menos era en Cuba, aquí no he podido hacerlo, pero tenía esta coriza, la alergia me tenía loco con la vez metido en los archivos aquellos. Pero bueno, el caso es que Emilio Loaces se asusta con el tema de las armas y ve que la guerra efectivamente que es en serio, que ya no es una cuestión de que estamos hablando a nivel de salón, de que la independencia de Cuba, que ya se está haciendo algo de verdad en serio. Y va y habla con Antonio Aguilera, no el gran patriota Antonio Aguilera, sino un primo segundo de Antonio Aguilera, que tenía el mismo nombre, y con Fabio Freire, otro individuo que fue a abogar por el autonomismo en La Habana, del que también estoy hablando allí, y mandó también representantes a las Cortes Españolas para cuestiones de negocio, ser contratistas militares para transportar tropas de España a Cuba. Fíjense por dónde le entraba el agua al coco con esta gente. Entonces, estos tres individuos se asustan. O sea, también ante la inminencia de que va a comenzar de verdad una guerra. Y yo entiendo de alguna manera, porque lo digo ahí en el libro, Camagüey fue la región que más sufrió la Primera Guerra. Las principales batallas de la guerra del 68 al 78 ocurrieron en las llanuras camagüeyanas. Es el único terreno donde se podían enfrentar aquellas tropas de tú a tú, de frente en frente. ¿Ok? De manera que aquellos territorios quedaron devastados absolutamente. No quedó en la ciudad cabecera una casa con una teja, no había un carretón de chivo, no había absolutamente nada. La gente moría por inanición, de enfermedad, la insalubridad era tremenda. De manera que en estos 15 años que pasaron entre el 78 y el 95, los camagüeyanos, esa conexión endogámica, como dice la doctora, habían logrado realzar de nuevo la ciudad, o sea, lo que era la comarca, habían rejuvenecido el pastoreo, todas las fincas habían florecido, sin ayuda española, porque el Banco Español no les dio un centavo. Crearon le llamaban un banco agrícola que le daban a alguna gente, pequeños comerciantes, que se dio unos préstamos ilusorios, ridículos, que tú querías que sembrara una hortaliza y tenías, bueno, con 50 centavos siembra tu hortaliza. Bueno, pues eso nada más va a dar para 2 tomates. Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer, con 2 tomates. De manera que el ingenio de los camagüeyanos para salir adelante fue tremendo. Comenzaron a levantar su finca y arreglaron la línea de tren que conecta la capital, la cabecera, o sea, la ciudad cabecera, con Nuevita.
que es un punto importante en la geografía camagüeyana. ¿Por qué digo esto? Por la sencilla razón de que, a diferencia del resto del país, los camagüeyanos no iban a La Habana a coger un vapor para ir para cualquier parte de América o para España. Salían por Nuevita. Y por Nuevita volvían a entrar. Por ahí salía la clase media satélite, por ahí salían los ricos, por ahí salían los comerciantes, hacia los centros de poder de los Estados Unidos y de Europa. Y por ahí mismo regresaban. De manera que el camagüeyano adquirió otra forma de ver la vida, a diferencia del resto de la isla, en cuanto a educación, en cuanto a progreso, en cuanto a ideas progresistas o no, pero era una formación totalmente diferente. Claro, cuando anuncian hay armas para hacer una guerra, se acordó todo el mundo lo que había sucedido hacía 10 años atrás. Es decir, no queremos volver a pasar por esto. O sea, que hasta ese punto es comprensible que no quisieran apoyar la guerra. Y hay personalidades allí dentro, desde los Loret de Mola. Enrique Loret de Mola tuvo la inteligencia, la valentía, el honor de que Gómez lo nombró jefe de operación por adelantado en Camagüey, y él declinó ese nombramiento diciéndole que él lo sentía muchísimo, pero que ya lo había dado todo, que no iba a presentarse. Gómez le dice, bueno, si te decides y cambias de idea, siempre tienes un puesto a mi lado. Su hermano Elpidio Loret de Mola fue diferente. Cuando Gómez pasa a Camagüey, y estoy haciendo un poco de digresión en cuanto al tema del, ya había comenzado la guerra, después regreso aquí un segundo, cuando Gómez pasa a Camagüey, Elpidio Loret de Mola, Juan Bautista Espotorno, que fue también presidente de la República en armas, Emilio Luaces, y otro, no Emilio Luaces no, otro, Antonio Aguilera y Fabio Freire, fueron a tratar de entrevistarse con Gómez para que le permitiera comenzar la zafra a Bernabé Sánchez, el enemigo acérrimo número 1 de la Revolución Cubana o de los independentistas que tenían el ingenio del Senado y Progreso, los colosos aquellos que existían en aquel entonces. Y le dijeron, una patrulla mambisa los interviene por el medio del camino y dice, ni se les ocurra decirle, a llegar a donde está el general, a decirle esto, porque los va a matar, porque puso en vigor el decreto Espotorno, del mismo Bautista Espotorno que iba en el grupo, que usted puso en el año 75, que decía que todo el que se presente de parte del enemigo con una propuesta de paz que no sea fundamentada sobre la base de la independencia, tiene que ser ejecutado sin juicio. O sea, era una cosa increíble. Y así le costó la vida a Baronia, un par de personas que le aplicó este mismo Juan Bautista su propio decreto, y ahora él mismo iba a promover una idea de que no era fundamentada sobre la base de la independencia. De manera que ahí mismo hicieron un U-turn, como diríamos en inglés, y regresaron a la ciudad. Cuando Gómez se entera que manda una patrulla, pero ya no los puede coger porque están entrando a la ciudad. Si no, los descendientes de Elpidio Loret de Mola hoy no estuvieran aquí en Estados Unidos, ni de algunos otros que con mucho orgullo hablan de sus ascendencias hospederí, como diríamos yo. Entonces, es lamentable porque este tipo de actitud es la que prevalece justamente en el momento en que Loinal del Castillo pone las armas en manos de el doctor Emilio Luaces, y bueno, va a hablar con otras personas del momento para evitar que esas armas lleguen a donde tienen que llegar. Estos personajes logran hablar entonces, van a hablar con Bernabé Sánchez, que era el enemigo de los independentistas, para pedirle uno de sus vapores para reembarcar las armas de vuelta a los Estados Unidos. Y Bernabé Sánchez le dice, oye, si nos cogen esto nos van a matar a todos, o sea, es una cosa imposible, mejor vamos a entregarse a las autoridades y así todos quedamos limpios. Y ven ellos como nosotros colaboramos con la autoridad española. Y esto fue lo que sucedió. Ellos fueron a hablar con el capitán Calleja, el general, el jefe de la Armada en Camagüey, o sea, en toda la provincia de Camagüey, y sobre pretexto, te vamos a dar esto, pero no queremos que le pase nada a Loinal del Castillo.
dale tiempo para que escape. Por eso que Leonel del Castillo en sus memorias dice, a mí me llamó la atención que no me cayeron atrás tan rápido. O sea, cuando ellos cogen las armas, se tomaron su tiempo en ir al lugar por donde habían entrado las armas. Por supuesto, al otro día le dieron varias horas de ventaja y Leonel del Castillo logra con unos bandidos, como le decía, mis bandidos, embarcarse de vuelta a los Estados Unidos después que estuvo una semana en medio de los Cayos, sobreviviendo hasta que logra montarse en un vapor y regresa a los Estados Unidos y después regresa a Cuba para la guerra. Ya no pudo porque ya fue un proscripto en ese momento y lo estaban buscando para matarlo. Pero fue un revuelo lo que se formó en la ciudad y por supuesto a nivel de la isla porque le removió el tapete a las autoridades españolas y todo el diario La Marina y una serie de periódicos de la época empiezan a sacar artículos y el principal es precisamente este que se titula Lo de Puerto Príncipe. Por eso es que el título del libro es Lo de Puerto Príncipe. La otra parte la añado yo, José Martí, entre armas, bandidos y traidores. ¿Por qué? Porque hablo precisamente de las armas, de este contrabando, de esta expedición filibustera, de los bandidos que muy bien mencionó la doctora y que están ahí tratados en algún capítulo también, en algún apartado, en el que de alguna manera estos bandidos, bueno, pues algunos se incorporaron a la causa revolucionaria y llegaron a tener grados militares con mucho honor. Otros salieron de la causa de los mambíes y se convirtieron en bandidos. Está el temor al negro también de la época, fue algo bien utilizado que mencionó Julio también en su intervención, cuando las autoridades españolas comienzan toda una campaña diciendo que hay una guerra racial, que es una guerra de los negros contra los blancos, que van a tomar el poder y al estilo Haití, y esto pues generó que en la población negra también se sumaran a el ejército español. Les voy a dar un dato curioso. Hubo más negros y cubanos y blancos cubanos que lucharon al lado de los españoles que al lado de los cubanos. Eso es estadístico. ¿Ok? Y la famosa campaña de Oriente a Occidente, sí, es verdad que Gómez era un gran estratega, el mejor del siglo XIX, del cual se hablaba en los círculos europeos militares. Pero la verdad que el ejército español no estaba preparado en ese momento. Si los cubanos no estaban preparados, no querían la guerra, el ejército español tampoco. Aun cuando metieron casi 300.000 tropas en la isla. El historiador español dice que los cubanos lo que hacían era serpentear. O sea, que estaban los españoles aquí, ellos cogían por acá y de momento salían al otro lado. Los españoles venían a buscarlo aquí y no estaban acá. Era una cosa como lo que sucedió en Vietnam con la guerra de ocupación de los americanos en Vietnam. Que cuando los americanos iban, le decían los vietnamitas están allí. Cuando iban las tropas para allí, ya no estaban. ¿Qué necesitaba un soldado vietnamita para moverse? Una bola de arroz, un sombrero aquello y un tirapiedra, y se movían. ¿Qué necesitaba una compañía norteamericana para moverse de soldados? Todo su equipo pesado. Por supuesto, se demoraban en llegar y ya esta gente no estaba en el lugar. Algo parecido sucedía también en esta invasión de Oriente a Occidente, donde Gómez evitó muchísimos enfrentamientos de esta manera, porque las tropas cubanas se movían un poco más rápidas que las tropas españolas, que eran compañías, las tres armas como le llamaban, casi más de 1000 soldados algunas, y las tres armas eran infantería, caballería y artillería, de manera que para mover todo ese personal necesitaban tiempo. El caso es que Enrique Leonel del Castillo logra hacer una de las hazañas que a mi entender para la época fue tremenda, que puso en alerta no solamente al gobierno en Cuba, de los españoles, sino también en los Estados Unidos, también todos los cónsules a nivel del Caribe, en México también, y Venezuela. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que este Martí sí no iba en juego. O sea, y pocos meses después viene el fenómeno de la Fernandina. O sea que fue otra traición también la de Fernandina. Los 3 barcos que cogieron fue una delación de alguien que se asustó también y dijo no, y entregó aquello. Ajá, correcto. El caso es que la historia nuestra está llena de este tipo de
de bajas pasiones, ¿no?, del ser humano, como también está llena de heroicidad, de gente magnánima que fue capaz de dar su vida como las que conocemos. Y en este sentido, la mujer mambisa, la mujer cubana, jugó un papel importantísimo. Se dice que en el Camagüey, hiriendo en el amor propio a los jóvenes, los lanzaron a la manigua. ¿Por qué? Porque estos jóvenes querían repetir las mismas hazañas de los Agramontes, de los Aguilera, de toda esta gente grande de la epopeya de la guerra del 68. Y no es hasta que Gómez pasa a Camagüey, la guerra comienza el 24 de febrero del 95 y Gómez pasa a Camagüey el 5 de junio. 2 o 3 meses después, ¿verdad? Ya la isla estaba levantada, Camagüey no. Sí, y hasta que no entra Gómez a Camagüey, no es que se le suma al Marqués de Santa Lucía con su ejército de los 2 apóstoles, como le llamaba él, y el Pidio Marín, que estaba en la zona también reclutando personas. Pero fue un momento clave, por eso Martí insiste en que no se puede dar una orden de alzamiento en Cuba mientras las cuestiones en Camagüey no estén bien claras. ¿Por qué? Porque Camagüey era el puente entre el oriente del país y el resto de la isla. De hecho, los mismos españoles de la época tenían en algunos mapas las nomenclaturas de cómo estaba dividida la isla, no políticamente, sino militarmente, de alguna manera, y también políticamente, no, o digamos socialmente, decían, en vez de ser Oriente, Centro y Occidente, decían Oriente, Camagüey, Centro y Occidente. Fíjense la importancia que tenía la región en el momento. ¿Qué sucede? Que Oriente nunca fue una región sola por sí mismo. Sin embargo, Camagüey sí, por esta cuestión endogámica de la que estábamos hablando, donde familiares se casaban, primos con primas. ¿Y para qué hicieron esta especie de patriarcado? Para mantener ese poder, ese dinerito, esa tierrita, aquí, entre nosotros, no es para nadie afuera. Y eso influyó de alguna manera en el curso de la historia de la guerra del 95. A mí la historia me fascina. En algún momento voy a escribir hasta un guión para una película, porque parece un poco novelesco, todas las peripecias aquellas que este hombre pasa. Es decir que, nada, les sugiero que ustedes también tengan acceso a esa lectura y les agradezco a todos por venir, principalmente a Sergio Andricaín, que está aquí, que es el puente siempre para que yo pueda hacer estas presentaciones, y a todos ustedes, mis amigos y mis compañeros, a mi esposa, mi mamá que está por ahí atrás, que llegó ahorita, a todos de verdad se los agradezco por haber venido. Muchas gracias. Si quieren hacerme una pregunta, no comprometedora, una pregunta, pues me hacen una pregunta. Sí. Hay un escritor español de los siglos XIX y XX, Julio Gamba, en uno de sus libros de viaje, dijo algo así, cito la memoria, como que un país no solo es grande por sus héroes, sino también es grande por sus bandidos. Una de las razones por las que estoy acá es porque desde el título de su libro, que obviamente no he leído y seguramente no haré una reflexión, eso ya está claro. Luego su explicación lo ha dejado más claro todavía. Entonces yo quisiera preguntarle, a partir de ese binomio dramático que pega muy bien con una película, en tanto héroe y antihéroe, y una reflexión tal vez general que le quisiera pedir sobre esa relación entre el heroísmo negativo, el heroísmo positivo, el bandidaje y el heroísmo, en el contexto, obviamente, que usted lo está estudiando, de la segunda mitad del siglo XIX en Cuba, pero también en una visión histórica un poquito más amplia. Sí, bueno, te cuento, el más famoso